Buenas, soy vuestro paisano Manolo Parodi, como sabéis, quienes me conocéis, soy historiador, y estamos haciendo en estos pequeños podcasts de historia un recorrido por el contexto de la Europa en la que se produjeron los hechos del Trocadero de 1823, de los cuales este año estamos conmemorando el bicentenario, 200 años de la defensa de las libertades y el constitucionalismo en la Bahía de Cádiz, y más en concreto en el término municipal de Puerto Real, en los pagos portoraleños de la Matagorda, el Bajo de la Cabezuela y especialmente el Trocadero en el verano de 1823. Como sabéis, quienes estáis siguiendo esta serie, hemos hecho un recorrido hasta el momento presente por distintos países afectados por las revoluciones liberales de 1820, corriente en la que se inserta este movimiento constitucional español, que daría origen al así llamado trienio liberal entre 1820 y 1823, primera experiencia democrática y constitucional de gobierno en España, que se vería truncada por la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, este ejército francés mandado a España por la Santa Alianza, esta unión de países absolutistas conformada por Francia, Rusia, Prusia y Austria, con la connivencia de Gran Bretaña, un ejército mandado por el presunto heredero de la corona francesa, el duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, sobrino del rey de Francia, un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, que al final darían al traste con este experimento de gobierno liberal, constitucionalista y democrático en la España de principios del siglo XIX. Hemos visitado fugazmente países como Polonia, como Rusia, como Portugal, o estados entonces existentes en la actual República Italiana, caso del Reino de Cerdeña-Piamonte, al que nos referíamos la semana pasada, o del Reino de las dos Sicilias, de Nápoles, del que hablamos también en un podcast anterior, países que se vieron también afectados por estas oleadas revolucionarias de principios del siglo XIX. Hoy centraremos nuestra mirada en Francia, la Francia de Luis XVIII, la Francia que se ha recuperado de las guerras napoleónicas hasta el punto de ser considerada como uno de los países vencedores sobre Napoleón por el Congreso de Viena de 1815, la Francia regida por Luis XVIII, hermano de Luis XVI, del decapitado Luis XVI en la Revolución Francesa, el asesinado Luis XVI en la Revolución Francesa, una Francia que se yergue como cabeza visible del totalitarismo absolutista o del absolutismo en la Europa de principios del siglo XIX, junto con Austria, Rusia y Prusia, Prusia embrión de lo que luego sería el Imperio Alemán, y que va a ser la responsable material de enviar ese ejército de los 100.000 hijos de San Luis, impulsado por la Santa Alianza, como decimos, a acabar con el liberalismo en España. En Francia lo que ha sucedido es la restauración de la dinastía reinante, la Casa de Borbón, en la persona de Luis XVIII tras 1815 y la definitiva derrota de Napoleón en Waterloo, siendo que Luis XVIII se sostendrá en el trono hasta su muerte en 1824, ateniéndose a esos principios absolutistas anteriores a la Revolución Francesa de 1789. Será, por tanto, uno de los adalides, uno de los defensores de los movimientos antiliberales en Europa. Como tal, será uno de los impulsores de la Santa Alianza y como tal será quien decida intervenir desde Francia, desde el país que rige y sobre el que reina, en los asuntos españoles, enviando a este ejército comandado por su sobrino, Luis Antonio, hijo de su hermano y heredero, Carlos, conde de Artois. A Luis XVIII le sucederá en 1824 su hermano menor, Carlos, conde de Artois, siendo el heredero de Carlos, conde de Artois, Luis Antonio, duque de Angulema. La Francia de ese momento es un país relativamente inestable, hasta el punto de que el terrorismo político se cobrará como víctima al hermano del duque de Angulema, segundo hijo de Carlos, conde de Artois, precisamente mientras los 100.000 hijos de San Luis están en España. Por tanto, es un momento de represión por parte del absolutismo francés que, lejos de controlar la situación en la propia Francia, está luchando incluso en Francia por impedir que las oleadas revolucionarias como la de 1820 den al traste con este gobierno absolutista. Será lo que sucederá finalmente cuando en 1830 caiga la Casa de Borbón, Francia, a consecuencia de otra oleada revolucionaria, la de 1830, llegando a
a la corona, al trono, la rama de los Orleans-Borbón, que se presentarán en la persona de Luis Felipe, duque de Orleans, como una rama liberal, una rama constitucionalista de la dinastía reinante en Francia. Por tanto, vemos que esa Francia absolutista de Luis XVIII está, aunque no lo sabe, viviendo sus últimas horas. Tiene las horas, los años en este caso, contados. Por tanto, el experimento de los 100.000 hijos de San Luis y la invasión de España por parte de la Francia absolutista de Luis XVIII serán, digamos así, el canto del cisne del absolutismo en el país galo. Le costará la experiencia, la vida, por así decirlo, al gobierno liberal español y a muchos liberales que morirán, como el propio coronel Riego, como consecuencia de esta invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Y pasado el tiempo, como vemos, la propia Francia adoptará un modelo de gobierno liberal, pese a que en 1823 será la Francia absolutista la que, como vengo insistiendo, dará al traste con el experimento de gobierno liberal basado en la Constitución de Cádiz, de ese trienio liberal que se agostará precisamente en agosto de 1823 en la isla del Trocadero.